Estoy seguro que alguna vez en tu vida como hijo de Dios te has preguntado, ¿pueden los hijos de Dios ir a fiestas? Bendiciones, el Ministerio Proyecto Vida te saluda. Yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a ver o a contestar una de las preguntas que más se hacen los hijos de Dios. Y esta es que si los hijos de Dios pueden ir a fiesta. Primero vamos a ver lo que es una fiesta o cómo el diccionario la define. El diccionario define la fiesta como la reunión de un grupo de personas en un determinado lugar, ¿sí?, para celebrar un acontecimiento. Entonces, es importante hacer la siguiente declaración. Entre los hijos de Dios existe el principio de que en toda celebración, en toda reunión, se pone o se establece como centro a Dios. Y esto hace que en dicha reunión todo lo que se vaya a hacer y presentar sea algo agradable ante los ojos de Dios. Por eso, las fiestas de las cuales vamos a hablar en este video son esas fiestas de carácter secular o mundana. Entonces, contestando la pregunta de que si los hijos de Dios pueden ir a fiestas, la respuesta corta es no. Pero vamos a entender bíblicamente el por qué. Y esto se debe a algunos factores, comenzando por el ambiente. Es importante entender que lo grave de este asunto radica en lo espiritual, como nos lo enseña Efesios capítulo 6, versículo 12. Este versículo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo que ya hemos estudiado y que posiblemente lo conozcas muy bien, nos habla de la lucha que nosotros como hijos de Dios tenemos, no contra lo físico, no contra lo que podemos ver físicamente, sino con lo que está detrás de esto. Es decir, la lucha sí es espiritual. Por eso hablamos de que uno de los factores importantes es el ambiente. El ambiente de las fiestas seculares está cargada de una esencia torcida y pecaminosa. Y esta va a impregnarse en todo aquello que se exponga a la misma. Y vamos a entenderlo de la siguiente manera. Ir a una fiesta secular siendo hijos de Dios es como entrar a una mina, ¿sí?, con vestiduras blancas o con ropa blanca. El polvo que hay en la mina va a ensuciar esta ropa blanca, a pesar de que nosotros no hagamos nada, simplemente por el hecho de haber estado en ese lugar. Lo mismo pasa en una fiesta secular, donde el polvo representa esta esencia pecaminosa y las vestiduras blancas nuestra santidad. Y es que esta esencia pecaminosa que está en el ambiente va a terminar afectando nuestra santidad. Por eso argumentos como el siguiente: no, mira, tú puedes ir, pero no tomes, no fumes, no bailes, no, etc. Es un argumento no válido delante de Dios. Es un argumento que no podemos aceptar para ir a participar de estas cosas. Porque como hablamos, ¿no?, ir a una fiesta de estas, una fiesta secular, es como entrar a una mina donde solo por haber entrado, solo por haber estado en ese lugar, para exponernos en ese lugar, vamos a terminar contaminados. ¿Y por qué? Esto se debe a un principio espiritual, ¿sí?, de que todo lo que nos rodea, todo imparte una esencia, todo imparte una esencia. Todo lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hacemos, todo eso imparte una esencia. En este tipo de fiesta no vas a encontrar nada que le agrade a Dios. Vas a encontrar música secular, ¿sí? Y la música secular no es una música que agrade a Dios, y los autores de la misma, los autores o los compositores de estas músicas, son personas que no viven alineadas a los diseños de Dios, o no viven de una forma que le agrade a Dios. Y todo lo que se mueve en estas fiestas no viene de Dios. Por lo tanto, la esencia que vas a encontrar en este ambiente es una esencia que nos ministra pecado,
Es una esencia que viene de las mismas tinieblas. Es importante conocer que solo hay dos tipos de esencias: la que viene de Dios y la que viene del sistema del mundo. Siendo la que viene de Dios la luz, la vida, y la que viene del mundo las tinieblas y la muerte, como nos los enseña Santiago capítulo 3, versículos 11 y 12. Estos versículos dicen: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este versículo nos habla del principio espiritual que acabamos de compartir, y es que nada puede dar un fruto diferente a la esencia que porta. Entendamos la siguiente manera: un árbol de manzana no te va a dar mangos, no te va a dar pera, te va a dar manzanas, porque su semilla, su genética, ¿sí?, se lo demanda. Por naturaleza, ese árbol va a producir manzana. Asimismo, en estas fiestas, en las fiestas seculares, no esperes encontrar algo de Dios, porque su esencia no tiene nada de Dios. Por lo tanto, los frutos que van a presentar son frutos llenos de tinieblas. Ahora, hablamos de impartir. ¿Qué es impartir? Impartir es que de lo que yo tengo se lo comparta o lo ponga en otra persona. Por eso, la Biblia nos enseña que nosotros debemos vivir una vida de santidad, para que lo que vayamos a impartir a las otras personas, es decir, para lo que vayamos a dar espiritualmente a una persona, sea algo que esté lleno de la esencia de Dios. En las fiestas seculares no vamos a encontrar nada que le agrade a Dios. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Ahí vamos a encontrar bebidas alcohólicas, por lo tanto borrachera. Vamos a encontrar drogas, vamos a encontrar todo tipo de actos inmorales, sensualismo y otras obras de la carne. Entonces vamos entendiendo que el ambiente en el que se mueve una fiesta, lo espiritual que se mueve, no nos trae un beneficio como hijos de Dios, sino que nos estamos exponiendo a un ambiente altamente tóxico y peligroso para nuestra vida espiritual. El problema radica en la incapacidad de ver las cosas en el espíritu. Porque cuando nos dejamos guiar por nuestros ojos físicos, humanos, no le vamos a encontrar nada de malo a una fiesta secular. Pero cuando tenemos entendimiento y los ojos espirituales abiertos, vamos a poder conocer lo que se mueve, la cantidad de demonios y espíritus inmundos que se mueven en un ambiente como este. Otro factor que es importante tener en cuenta en este tipo de fiestas son las personas. Nuevamente, todas las personas están cargadas de una esencia. Y el tipo de personas que vamos a encontrar en una fiesta secular son personas que practican el pecado. Practicar el pecado nos habla de que yo conscientemente y planificando vayas al pecado. Que uno premedite hacer el pecado. Y además de eso, es que yo lo haga constantemente. Eso implica practicar el pecado. Y ahora vamos a ver qué nos habla la Biblia acerca de los que practican el pecado. Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Estos versículos dicen: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Simiente hace referencia a una semilla, y la semilla porta una esencia que va a dar un fruto conforme a la misma. Entonces este versículo hace una diferencia en total entre las personas que tienen la semilla del enemigo y las personas que tienen la semilla de Dios. Dice que todos los que son del enemigo tienen esta semilla corrupta, esta simiente corrupta, y por lo tanto practican el pecado. Mientras que los hijos de Dios no, porque la simiente que hay de Dios no les permite vivir una vida, ¿sí?, donde constantemente recurran conscientemente al pecado. Recordemos que estos tipos de personas
son personas cargadas de una esencia pecaminosa. Y hacemos un énfasis nuevamente en el principio espiritual de que todo imparte, ¿sí? Estas personas pueden ser usadas como herramientas que nos quieran desviar de los diseños y voluntad de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de tener este tipo de compañías. Yo quiero que vayamos juntos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Este versículo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos habla de que juntarnos con las personas equivocadas pueden dañar nuestra vida espiritual. Porque hay otra versión que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen un estilo de vida en santidad. Entonces por eso la Biblia dice: no te equivoques. Si te juntas con personas que no practican la santidad, y hablamos de juntarse en el sentido de crear lazos, de hacer amistades, con este tipo de personas vas a terminar corrompido. Vamos a ver también lo que nos dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. Este versículo dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Nuevamente la Biblia nos habla sobre el peligro de juntarnos con las personas equivocadas. Solo aquellas personas que no tienen su identidad en Cristo clara participan de este tipo de fiestas. Y luego vienen las consecuencias. Por eso luego vemos hijos de Dios que luego de haber cometido este error comienzan a tener sueños inmorales, ¿sí? Conductas que no le agradan a Dios y sobre todo comienzan a perder el interés y la pasión por las cosas de Dios. Y todo se debe a lo que ese ambiente impartió en esa persona. Y es que cuando uno no tiene una identidad en Cristo bien clara, busca encajar en este mundo, se adapta y se mueve conforme a la corriente de este mundo. Que como ya hemos estudiado, la Biblia nos dice que no hagamos tal cosa. Pero solo aquellos que saben muy bien que su identidad es ser hijos de Dios, son capaces de tomar su cruz y seguir al Maestro. Hermano, hermana, es importante entender y recordar que Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad, porque no hay nada mejor y nada se compara a lo que Dios da a sus hijos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Shalom.